Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Jesús Vidal, ya todo el mundo le conocerá por haber trabajado sobre todo en Campeones, por su fantástico discurso en los Goyas, pero estamos aquí sobre todo para hablar de Estándar, su última película. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros, con Soy de Cine, y muy contento por el estreno de Estándar. Muchísimas gracias. Para las personas que no te conozcan, que es difícil que alguien no te conozca, ¿cómo definirías tu trayectoria, no? ¿Podrías hablarnos un poquito de cómo empezaste en el mundo de la interpretación y demás? Sí, yo empecé en teatro, Ujú. empecé emprendiendo con una obra mía que se llama Sala de Espera, se estrenó en León, fue bien, y luego ya empecé a hacer talleres con el Centro Dramático Nacional. Y digamos, la obra, bueno, uno de los proyectos más grandes y más bonitos que he hecho en toda mi vida es Cáscaras Vacías. Yo creo que ahí fue mi gran cambio, porque fue cuando estuve en el Teatro María Guerrero, estuvimos 2 temporadas y fue, digamos, mi gran cambio, porque ahí sí que se marcó un antes y un después. Con Cáscaras Vacías me empezó a conocer la gente del mundo actoral, y con Cáscaras Vacías pues fue mi gran crecimiento como actor, el darme cuenta de que ya era un actor profesional y de que a partir de ahí vendrían muchas cosas, pero fíjate, sin Cáscaras Vacías no hubiera venido ni Campeones ni todo lo que vino después. Se podría decir entonces que fue un punto de inflexión en tu carrera, ¿verdad? Como una de las cosas más importantes que has hecho. Sí, porque además, bueno, la temática, fíjate, era de una eutanasia, entre comillas, que hicieron los nazis, que lo llamaron Action T4, Ujú. y era de cómo 6 personas que pudieron ser víctimas de ese otro holocausto, de ese gran sacrificio, pues contaban su última hora antes de morir, ya en la cámara de gas. Y bueno, fue en el teatro también un antes y un después, porque éramos 5 actores profesionales con Ujú. discapacidad y un intérprete y bailarín que fusionaba la danza con la lengua de signos. Y bueno, la verdad es que fue un espectáculo que tuvo mucho éxito de crítica y público. Y sí que fue el antes y el después, claro. Qué interesante. Y ahora que ya eres un actor consolidado, ¿podrías decirnos qué es lo que más te gusta de ser actor? Pues a mí de ser actor me gusta que al ponerte en la piel de otros personajes vives otras vidas, y al vivir esas otras vidas das voz a otras personas que no eres tú. Ujú. Eso sí que lo he sentido muy claramente con Campeones. Yo apenas sabía nada de lo que era la discapacidad intelectual. Ujú. Sí que en Cáscaras Vacías había trabajado con algún actor con discapacidad intelectual, pero apenas conocía nada de lo que era su mundo, su ambiente, su familia, sus problemas. Y entonces me di cuenta de Son Campeones. ¿Podrías decir Y que Campeones también te cambió un poco? sí, sí, sí. Sí. Me ha hecho mucho mejor persona Ujú. entender todo ese mundo, toda esa problemática que ellos tienen. Pues eso me hizo crecer mucho, porque muchas veces veías las barreras que tenían ellos, incluso veías los miedos de sus familiares, y claro, uno se plantea,
Y si fuera yo al que le pasara todo esto, ¿cómo lo afrontaría yo? Claro. Entonces, pues sí que es un aprendizaje fuerte, sí. Y después de todos estos años, ¿cuál dirías que es el papel que más te ha costado interpretar? Bueno, pues mira, precisamente te diré que uno de los que más me ha costado ha sido Marín, el personaje de Campeones. Ujú. Pues primero porque era una problemática que yo no conocía, luego es meterme en la piel de un personaje muy distinto a mí. Claro, él tiene una bondad, una ingenuidad de las que yo carezco, aunque, claro, la gente me ve y en realidad no ven a Jesús Vidal, ven al personaje de Campeones. Y claro, pues a mí me costó mucho que esa bondad, que esa ternura que tiene Marín, esa sinceridad que él tiene, que no se notara impostada. Ujú. Es verdad que salgo con gafas gruesas. Yo en mi vida normal llevo gafas gruesas, aunque actúo sin gafas. Hasta Campeones siempre había actuado sin gafas. Claro, actuar con gafas me costó una barbaridad. Llegaba, bueno, pues totalmente fuera de mí. Cuando acababan los rodajes, era, vamos, llegaba y me quedaba en la cama pues totalmente exhausto, porque para mí eso fue un reto. Y Claro. claro, como estaba acostumbrado a actuar con, vamos, sin gafas, pues al actuar con gafas, distinguir las marcas, todo eso para mí fue un verdadero reto. Y por ejemplo, ya que hablas de retos, a la hora de preparar tus personajes, ¿tienes algún método o cada uno es un mundo? O... Cada uno es un mundo, pero sí que uno analiza mucho las circunstancias de los personajes. Ujú. Sí, uno intenta siempre hacer investigación de campo. Por ejemplo, en el caso de Campeones, tener a mis compañeros me ayudó mucho, Claro. porque veía su forma de hablar. Claro, esos 3 meses anteriores que tuvimos de coaching me ayudó mucho, porque vi sus conflictos, sus circunstancias, y claro, cuando preparas otros personajes que no tienes tan cerca la circunstancia del personaje, pues quizá en eso es más complicado, pero aquí les tenía a ellos y eran un libro abierto a Claro. cada segundo. Después, en general, sí que estudio mucho la circunstancia de los personajes, las acciones que tengo que hacer, los movimientos, el cuerpo, la voz. Todo eso lo trabajo sobre la base de las circunstancias. Perfecto. Pues si te parece bien, vamos a pasar a estándar, que al fin y al cabo es de lo que veníamos a hablar. Justo he estado Ujú. viendo reportajes, críticas de otros compañeros y veo que todos coinciden en que la peli es bastante divertida y está gustando bastante, ¿verdad? Eh, ¿cómo llega a ti este proyecto? ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? Sí, yo había hecho Alguien voló sobre el nido del cuco, Ujú. con la Dalia Films, un proyecto de teatro muy bonito. Y después de hacer este proyecto, sí que se pusieron en contacto conmigo porque ya estaban produciendo la película, estaban eligiendo al elenco y pensaron que yo podía ser el policía Francisco. Ujú. Se pusieron en contacto conmigo, tanto el director como la coach, Mónica Vic, que además había sido la directora del montaje de Algo Molo sobre el nido del cuco. Ajá. Entonces me conocía y me dijo, bueno, Jesús, yo aquí quiero que aportes oscuridad, quiero
que le aportes a este personaje pues algo ambiguo. Quiero que este personaje tenga el registro de voz que tú quieras darle según tu experiencia de detectives como Colombo. Y entonces yo ahí eché mano de Colombo, de Philip Marlowe, Ujú. en todo este imaginario de cine negro que yo siempre he tenido, siempre me ha gustado el cine negro. Entonces que a mí se me ofreciera un personaje primero sin discapacidad y luego un comisario de policía, un detective de estos, pues a mí me hacía mucha ilusión y lo preparé con mucho cariño. Y en el coaching, Mónica me oyó las primeras veces y me dijo, bueno, Jesús, pues fíjate que por ahí es por donde quería yo que lo llevaras. Y bueno, entonces en ese sentido fue sencillo. Claro, esa era una de las preguntas que nos pasaba Iker, que fue el compañero que hizo la crítica, que cómo había sido concretamente preparar tu papel, ¿no? Y bueno, lo has respondido inspirándote en personajes como Colombo, ¿no? Y él sí que admira mucho en ese sentido los silencios, ¿no? La importancia de los silencios que hacía tu personaje. Cree que le otorga un valor increíble. Em, y sí que otra de las preguntas sería si te sientes cómodo en personajes de comedia o quizá más cómodo en registros más dramáticos. La comedia es el registro por el que me conoce el gran público, aunque claro, si te he contado que Cáscaras Vacías Claro. contaba la última hora de 6 víctimas de los nazis, pues no era un papel, aunque tenía elementos de comedia, no era una obra cómica ni un papel cómico. Ujú. Fíjate que yo vengo de hacer drama y drama duro. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que el feedback que se obtiene con la comedia, cuando se está haciendo comedia y tal, sí que me siento a gusto. También me he formado en comedia, en clown, y sí que es verdad que me siento a gusto en los dos campos. Creo que además esta doble vertiente, esta doble faceta, es lo que me puede caracterizar a mí y creo que, por ejemplo, en estándar, aunque es una comedia, mi personaje tiene ese contraste, no es tan cómico Mm. como se podría esperar de mí tras haber visto Campeones. Tiene otro registro muy distinto. Esos silencios, esa pausa dramática, pues creo que me viene de haber trabajado antes, pues eso, en drama y los silencios también, claro, que tiene el drama. Ujú. Y en la actualidad, ¿hay algún tipo de personaje que te gustaría ser que aún no hayas probado? Pues sí, sí, me gustaría interpretar a personajes en los límites fuertes, como Nietzsche, Mm. Jesucristo, Calígula. El año que viene participaré en un montaje maravilloso que se llama Calígula murió, yo no. Y es un montaje del Centro Dramático Nacional y lo estoy esperando con mucha ilusión. Queda por Ok. ver el rol que tengo dentro de Calígula murió, yo no, pero sí que me hace mucha ilusión porque precisamente ese universo lo quería explorar. Y sí, pues Jesucristo, Nietzsche, ese tipo de personaje fuerte. Mm. Muy bien. Y bueno, otra de las cosas que comentaba Iker, el compañero, era acerca de una secuencia de la película, que era la del interrogatorio. Él opina que es de las mejores de la película y quería preguntarte un poco cómo fue rodar esa escena. Bueno, pues esa escena fue maravillosa Ujú. porque transcurrió en una especie de cubículo, que es verdad que en la peli se aprecia la oscuridad,
pero no tanto como allí. Allí casi no se veía. Bueno, yo no veo. Cuando yo digo que soy ciego es que de un ojo no veo y del otro veo muy poquito. Ujú. Entonces, si a eso le unes lo que es la niebla esa que había, la oscuridad que había, yo a Nico no le veía nada, pero percibía su energía. Entonces, pues sí que Nico me dio mucho material ahí. El personaje, Tomás, se me aparecía como muy desvalido y claro, mi personaje le entró como un buitre, como un cuchillo en la mantequilla. Eso es lo que yo percibía en ese momento y esas ganas de jugar con él, el decir, no, es que me estoy cachondeando de ti. Y llevo cachondeándome de ti desde que entré aquí. Y una pregunta, ¿daba margen a la improvisación también en esa escena? ¿O era todo lo que estaba escrito? Era lo que estaba escrito. Además, mira, una de las cosas que más me gustó del director, de Fernando, fue que tenía las cosas súper claras. Ujú. Y esa claridad facilita mucho, mucho, mucho el trabajo. Se hace un ensayo, pero como está todo claro, pues él dice, bueno, pues esto es lo que quiero, rodemos. Y en un par de planos, plano contra plano, se acaba la secuencia. Porque es que lo tenía él tan claro. Y Nico me daba tanto material a mí que yo creo que no hizo falta más por eso, lo teníamos muy claro. Qué bien. Y bueno, para ir casi ya terminando, pero no te quiero robar mucho más tiempo, ¿cómo fue tu relación con el director, con los compañeros? ¿Alguna anécdota de rodaje que creas digna de, de mención? Bueno, pues el rodaje transcurrió en Pamplona, en pueblos como Cintruénigo o Cascante. Y bueno, la verdad es que me gustó estar allí. Estábamos alojados en un albergue rural, Rural Suites, y bueno, era como una especie de gran hermano, porque eran unas cabañas y entonces quedábamos todos y nos veíamos y tal. Y bueno, fue un rodaje muy bonito, nos teníamos mucho cariño. Yo había trabajado con gente ya, conocía mucho a Nico, de Alguien voló sobre el nido del cuco, a Alejandro, a Susana la conocí y bueno, además de conocer a una gran actriz, pues tengo que decir que me cayó muy bien, que fue una muy agradable sorpresa. Mm, Y bueno, la verdad es que trabajar con Nico, con Susana, con Fernando, bueno, yo creo que me hizo crecer mucho. Estar en ese ambiente tan bueno, tan propicio, yo creo que nos hizo a todos dar mucho, porque la verdad es que las partes del rodaje en las que yo estuve, y creo que todo el rodaje en sí, Fernando me lo dijo un día, mm, fue todo súper rápido, fue súper rápido por eso, por esa comunión que había. Qué bien, sí, al final el buen rollo entre compañeros luego se nota Ujú. en la gran pantalla. Bueno, pues ya para terminar, Jesús, si quieres hablarnos de próximos proyectos interesantes que creo que, que crees que debamos tener en cuenta o alguno del que te apetezca hablarnos. Sí, pues próximos proyectos, Calígula. Ujú. mm, Calígula sin duda es mi ojo izquierdo, digamos, es el ojo que tengo útil, mi proyecto más bonito, mi tesoro. Después, el año que viene también se estrenarán 3 proyectazos en cine, Por los pelos, una comedia muy divertida, García y García,
otra comedia. Y una comedia a la que tengo muchísimo cariño, creo que va a gustar mucho, que es La mujer perfecta de Arantxa Echevarría, bueno, La familia perfecta, que al final el título quedó La familia perfecta, y La familia perfecta es una comedia que yo creo que va a encantar a todo tipo de público. Trabajé además con Belén Rueda, José Coronado, Carolina Yuste, Gonzalo de Castro, un reparto impresionante. Y bueno, creo que la gente se va a reír y se va a emocionar porque es muy entrañable también. Qué bien, qué bien. Pues sí, estaremos muy atentos a esos proyectos, ¿no? Y a ver si podemos verte, sobre todo en Calígula, que hablas de él con, con mucho cariño, ¿no? Pues nada, Jesús, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y te deseo el mayor de los éxitos, no solo en estándar, que seguro que lo tendrán, sino en estos proyectos que comentas. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego.